Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Alejandro, Sol? Qué contenta estoy de escucharlos y de escuchar a todas mis compañeras escritoras. Pues nosotros igualmente muy contentos, Rosa, de poder tenerte en esta ocasión, en la que la verdad lo primero que me llama mucho la atención, Rosa, es la buena salud de la literatura escrita por mujeres. La verdad es que a la hora en que nos asomamos, en que Sol Ángel ideó este programa y nos asomamos a ver qué se podía hacer, muchas mujeres. No hablo de que todo sea un enfoque feminista, digamos, o literatura de mujeres, pero sí hablo de que hay muchas mujeres escribiendo y participando. ¿Lo ves así? ¿Crees que estamos en un boom de la literatura en México de escritoras mujeres? Yo creo que la literatura de mujeres nunca tuvo mala salud. Lo que tuvo fue invisibilidad, pocas ganas de mirarlas. Que una de las tareas que nadie nos ha impuesto, que simplemente por curiosidad quisimos nosotras emprender, fue la de visibilizar a estas autoras del pasado y sorprendernos, porque en el canon literario, escrito por hombres, desde luego, en todos los países, de pronto había un ejemplar, por no dejar, ¿no? Y entonces después de Sor Juana había un hueco enorme, y luego aparecía Rosario Castellanos para que no se dijera que no había autoras. Ya en la generación de medio siglo, a la que se refería Ana García Bergua cuando habló de Inés Arredondo, pues aparecieron más, ¿no? Poco antes apareció Josefina Vicens, y después empezaron a ser visibles muchas más. Bueno, Guadalupe Dueñas, desde luego, varias autoras más, pero hasta años muy recientes se empezó realmente a leer a las mujeres, yo diría que incluso después de los 80 o los 90, sin considerar que lo que escribíamos fuera literatura light, literatura para ser consumida por amas de casa o por viajeros en los aeropuertos, principalmente viajeras, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta de que no solamente hay una literatura riquísima, sino que tiene, fíjate, tiene un plus, tiene algo interesante, que es un punto de vista nuevo, distinto. Los hombres, en general, escriben con un canon, con una tradición, se valen de esa tradición. Yo me acuerdo en una feria del libro en Veracruz, que en el Hay Festival, que a Martin Amis le preguntaron quién estaba escribiendo en ese momento la novela inglesa. Y él dijo, qué buena pregunta, porque yo no sé si ahora están pensando en que yo voy a mencionar a Julian Barnes o a mí mismo, en fin, ¿no? A Martin Amis, a varios otros autores, ahí en Ian McEwan. En cambio, las mujeres nunca les preguntan esto y por lo tanto ellas tampoco están pensando en escribir la novela latinoamericana, la novela en lengua inglesa. Cuando pensamos en la novela latinoamericana, ¿a qué nunca pensamos en una autora? Entonces esto permite una gran libertad, esto permite experimentar, esto permite cuestionarse cómo ha sido escrita esa otra literatura y en mi caso particular, volver a contar esa historia, pero desde el punto de vista de las mujeres. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando? Y eso me interesa mucho. Claro. Rosa, muchos de los... ya se ha hablado mucho de los personajes femeninos escritos por hombres, que muchas veces entran dentro de estereotipos, entran dentro de lo que el hombre espera, más o menos, de la mujer. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que hemos sido estereotipadas durante la literatura en el mundo? ¿Me explico? No solo en la literatura, en toda la historia del arte, ¿no? Y además es muy interesante ver de qué manera hemos sido estereotipadas en los distintos siglos. Fíjate que casi siempre en los fines de siglo, por ejemplo, fin del siglo XIX, fin del siglo XX, estas épocas milenaristas, las mujeres en pintura tienen que ser anoréxicas, ¿no? Si pensamos en la literatura de vampiros, la mujer vampirizable pues es lánguida, pálida, está en un lecho con un camisón vaporoso esperando a que llegue, claro, el conde Drácula, ¿no? Y la vampirice, pero
si pensamos en fines del siglo XX, no solo en la historia del arte, de la pintura concretamente, y de la escultura, sino en la publicidad, también las mujeres Calvin Klein son mujeres anoréxicas, vuelven a ser pálidas, lánguidas, vampirizables. Es muy extraño pensar que el ideal de una época, igualmente de esta época antes del COVID, sea la mujer talla 0, porque si nos ponemos a pensar, la talla 0 es la falta de cantidad, ¿no? No existe. La falta de espacio. Y sin embargo es una aspiración llegar a ser 0, a la inexistencia, nada que ver con la mujer pintada en los siglos XVI y XVII, trépida, digamos, con Aldonza Lorenzo, ¿no? Aunque el Quijote la idealizara, pues era una tabernera, hablaba como tabernera, se la rifaba con el cuerpo, trabajaba para sobrevivir. Pero esto no ha sido el estereotipo más frecuentemente abordado por la literatura masculina. En el XIX, las Emma Bovary, las Ana Karenina, las mujeres, Thérèse Racan, todas las que mueren de amor, ¿no? Por no alcanzar esa idea, son también las mujeres que marcan la literatura de esa época. Pero ahora es distinto, ahora es muy, muy distinto. Hay mujeres de todo tipo, aunque yo, por provocar nada más, quisiera aquí plantear a 2 estereotipos de mujeres que fueron escritas por hombres hasta hace muy poquito y que fueron superventas. Por ejemplo, la mujer dibujada en Los hombres que no amaban a las mujeres, Lisbeth Salander, es fantástica, por supuesto, pero está escrita por un hombre. Es el ideal femenino de muchas, ¿no? Es una mujer que dice 1, 2, 3 por mí, por todas mis compañeras, es la vengadora, tiene una memoria de computadora, está tatuada, no tiene miedo, pero ese estereotipo está escrito por un hombre. Ese me gusta, aunque esté escrito por un hombre. Pero ahora ahí les va uno que me disgusta enormemente y que sin embargo ha sido un libro súper ventas. Las 50 sombras de Grey, ¿no? Ay, sí. Que además es un plagio absoluto de una novela escrita por una mujer antes. Bueno, esta mujer que lo que quiere es que la amarren, que le peguen, que la torturen, o sea, la viva imagen del masoquismo, pero además a manos de un hombre rico, obsesivo con el color de la camisa, todo eso, pues nos haría falta que nos detuviéramos y nos preguntáramos por qué fascinó tanto a las mujeres un ideal de este tipo, igual que las tallas 0. ¿Qué nos pasa a nosotras que queremos visitar esos estereotipos? Perdón, es que, digo, ahorita que estás mencionando esto, personalmente creo que todos estos ideales o estos estereotipos que se nos han puesto durante literalmente los siglos, en todas partes, en todas las expresiones de arte que hemos visto, nos han hecho como desear cada vez más esa aceptación masculina. Como que creo yo que es una manera en la que nos han enseñado que así vamos a complacer. ¿Me explico? Sí, claro, que así vamos a ser queridas, pero yo creo que ya no. Gracias a este boom del que habla Julio, de escritura de mujeres, en el que definitivamente creo, las mujeres somos las que más estamos leyendo. Y estamos leyendo literatura de mujeres, no exclusivamente, claro, pero mucho. Nos estamos dando cuenta de que hay otras formas, que no es, en primer lugar, no es necesario ser aceptada de la manera en la que antes se quería ser aceptada, ¿no? Y por los hombres. Si un hombre no te valida, no vales. Pues esto más bien ya no vale. Una de mis autoras favoritas, inglesa, se llama Janet Winterson. Tiene un libro fantástico que se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal? El título obviamente es una ironía, ¿no? Es cuando Janet le dice a su madre que ella es gay, que le gustan las mujeres, la madre se horroriza y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué te gustan? Pues porque me gustan. ¿Y por qué quieres andar con mujeres? Entonces ella le contesta, porque quiero ser feliz. Y la madre le revira, ¿y por qué ser feliz cuando puede ser normal?
Bueno, precisamente porque ya se puede. Ya. Porque esa normalidad no era normal. Claro. Rosa, ¿hasta qué punto o qué tipo de literatura está no aceptada o censurada? Foucault hablaba de los arquetipos del conocimiento y del saber y explicaba cómo la literatura abría y ponía hasta los límites lo que era socialmente tolerado y aceptado, a veces en términos de ciencia ficción y no exacta de la realidad social. En los últimos años hemos visto autores en Francia, capital, origen del liberalismo y de la libertad de expresión, autores como Michel Houellebecq, que ha sido censurado. ¿Hay libros o temas que están siendo censurados actualmente en México? ¿Cuáles y por qué? Hay autores tan censurados o más que Houellebecq. Y la peor manera de censurarte es no publicarte, silenciarte. Claro. Si tú no entras al canon de lo que se espera en las grandes editoriales, entonces simplemente tu literatura va a ser ignorada. Y estas grandes editoriales a lo que aspiran es a vender, a la venta. Y por lo tanto, algunos escritores entran en este juego, en esta corriente, que es otra vez el de ser aceptadas o el de ser queridos como autores, es decir, el de ser superventas, ¿no? Autores que cuando escriben en las redes sociales quieren muchos likes, antes que lo que hacía Foucault, al revés, repudiar los likes, ¿no? Decidir escribir una historia que no se ha escrito, la historia de vigilar y castigar, la historia de todo lo contrario. Entonces, claro que hay censura, pero opera de maneras distintas. En este país creo que lo más terrible que te puede ocurrir siendo escritor, escritora, es no ser visto, no ser oído, tener que guardar lo que haces en un cajón. Es tan largo el camino. No depende, muchas veces no depende de que sea bueno o malo el libro. Yo he trabajado en la industria editorial mucho tiempo y también además he fundado colecciones y he trabajado en la universidad. Y yo me di cuenta, gracias a este privilegio, que los libros que no tienen que ver con el mercado, cuyo rasero no es cuánto van a vender, tiene que buscar estos otros foros para ser publicados. Pero mira, si esto se va cerrando cada vez más, si las editoriales estatales, públicas, se van cerrando porque se considera que esos libros no se venden, no agotan la edición, ¿no? Si las universidades no tienen fondos, no reciben fondos, si las pequeñas editoriales, yo no les llamo independientes, no hay editoriales independientes, son muy dependientes. Entre más chicas, más dependientes. Y tenemos que ayudarlas, porque en lo que son independientes es en el catálogo, pero no en las ventas. Entonces, claro, hay muchas maneras de ser censurado, por supuesto, censurado. En este sentido, Rosa, tú has sido académica en la UCLA de Los Ángeles, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la LUL de Barcelona, en Colorado, en la UNAM. ¿Hay alguno de estas universidades en los que se tiene un cierto nivel de censura? De estas 5 universidades que al menos aparecen parte de tu biografía, pues la que más me señala es la Hebrea de Jerusalén. No sé qué tanta libertad de prensa y de expresión exista en esta universidad israelita respecto al tema de los palestinos contra los israelitas. Fíjate que en casi todas las universidades hay una mayor apertura, hay poca censura. El espacio universitario exige que haya libre cátedra. Bueno, habrá algunas del Midwest que no, y las universidades privadas no, y las universidades de los Legionarios de Cristo tampoco, porque dejan en la clase de literatura leer Padre Rico, Padre Pobre, que eso no es literatura, ¿verdad? A los Cuauhtémoc Sánchez, y esta es otra manera de censurar. No me pasó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde fui a dar la cátedra a Rosario Castellanos durante 3 meses. Digo, fue tremendo porque estalló la intifada y yo pensé, pero ¿cómo un país puede vivir en guerra permanente? Y pues, ¿cómo iba yo a adivinar que iba a vivir yo en mi país en una guerra permanente? Que es lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Y además quererme quedar aquí, que es otra cosa tremenda. Pero no, fíjate que en esa universidad al revés,
los estudiantes, que eran la mitad de allá, pero la mitad extranjeros, tenían una avidez enorme por leer la literatura de otros países, porque cuando estás en guerra ya no quieres saber de la guerra. Yo no entiendo cómo aquí la gente consume tanto la literatura de narcos y ve series de narcos, donde lo que menos se cuenta es lo que realmente ocurre, donde se obedece a un patrón que es pues, el capo mayor en una alberca, rodeado de nenorras, lleno de lujos, al que le vienen a avisar que ya lo persigue, entonces va a otra hacienda igual, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la literatura que apuesta por no tener estas estructuras estereotípicas es pues la que más se lee en las universidades, la que más se lee fuera de los ámbitos comerciales. Esto es una parte, yo leí parte de tu biografía, algunos extractos de tus libros, entrevistas, una de ellas que tienes en El País, en donde hablas de la literatura como una herramienta para comprendernos aún frente a lo absurdo, la absurda realidad de la violencia y del narcotráfico en nuestro país, en México, y también cuando iniciaste en la Academia Mexicana de Lengua, diste a conocer la obra de Cartucho, que es intrínseca también, que habla sobre los problemas de la violencia, del machismo, de la desigualdad, de la pobreza y de la violencia que existe en nuestro país. En este sentido, lo que publicaste, lo que has dicho hace 8 años, hace 4 años, ¿todavía sigue vigente o ha cambiado tu percepción acerca de la literatura relacionada con la violencia? No ha cambiado para nada. Yo creo que el único lugar donde puedes más o menos entender lo que somos y lo que nos ocurre, digamos, fuera de la literatura, fuera de la historia, fuera de la sociología, que son campos específicos, pero que no tienen la libertad que tiene la literatura, que es la de trabajar absolutamente con todas las formas del lenguaje, incluida la del absurdo. Es el único ámbito donde puedes entender qué nos ocurre y además entenderlo en tiempo real. Hace rato estaban ustedes hablando de la pandemia con Ana y de lo que sucede. Qué interesante es pensar que estamos viviendo en todo el mundo la misma historia y además la estamos viviendo en tiempo real. Y sin embargo, cuando acudes a los diarios de la pandemia que se han publicado en los distintos lugares, te das cuenta de que hay particularidades. Hay un cierto marco general y sin embargo cada quien vive también su historia de una manera distinta porque somos distintos, porque pertenecemos a clases sociales, a familias, a realidades muy distintas, ¿no? En los diferentes países. Y algunos lo abordan desde el punto de vista más realista o más apegado a la psicología y otros en cambio desde el punto de vista más absurdo, porque es absurdo lo que está sucediendo. Es muy extraño, es inédito. Nos va a obligar a leer cuando salgamos de esto, no la literatura de la pandemia, sino a preguntarnos cómo llegamos aquí. Es decir, cómo era el mundo en los 70, 80, 90 y los 2000. Hemos cambiado tanto. Sobre todo, si se ponen a pensar, ¿no? En los 80, con la irrupción de la era digital, antes de los 80 no existía ni el internet, ¿no? Con todo el mundo de la World Wide Web, y después de eso, con el mundo ya del WhatsApp, de las videoconferencias, este mundo que ocurre en tiempo real en todos lados, ha cambiado tanto. Desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días es tan distinto y va a seguir siendo tan distinto. Yo leía hace poco a Ray Bradbury, releía las crónicas marcianas y pensaba y pienso, caray, después de esta pandemia todos vamos a concluir que los marcianos éramos nosotros. ¿Por qué estábamos viviendo así? ¿Y por qué apenas nos abran la escotilla vamos a seguir viviendo así? ¿Por qué? Claro. ¿Cómo te ha ido en la Academia Mexicana de la Lengua? ¿Qué se siente llegar y sentarse a esa instancia académica? Y dime, ¿qué tanto sirve, pues, la Academia Mexicana de la Lengua? Ay, Julio, se siente raro, se siente muy raro. Bueno, en primer lugar, porque hay pocas mujeres, se siente raro, ¿no?
Aunque claro, una también está acostumbrada a estar en espacios donde hay pocas mujeres, cada vez menos, pero las hay. En segundo lugar, porque es solemne, es muy solemne. Es decir, esta academia existe desde hace siglos, es centenaria. Su aproximación al lenguaje no es solemne y no es conservadora. Y basta con ver el trabajo de varios compañeros académicos y compañeras académicas, como el de Concepción Company, por ejemplo, ¿no? Y basta con presenciar algunas de las sesiones donde se propone que se incluyan nuevas palabras, como webinar. Pues uno pensaría que eso no pasaba sino hasta dentro de 200 años, y no es así. Lo que pasa es que lo que hace la academia es, más que regular o censurar o vigilar, es consignar, ver cuáles son los usos, en cuántos lugares ocurren esos usos, cómo es la lengua castellana, cómo es el español, la segunda lengua más importante de todo el mundo. Pero además, oye, es un honor, Julio, aparte de que yo me achique y me dé timidez, o me daba más antes, confieso, pues es un honor de todas maneras estar ahí ocupando la silla 36 y escuchando a los compañeros académicos leer sus trabajos. Es impresionante, pertenecen a todas las ramas, a casi todas las ramas del conocimiento, pero abordan sus trabajos desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, es muy fascinante. Uno cree que nada más hace diccionarios, no es cierto, hace muchas más cosas. Y ahora con el mundo digital, hombre, son los más vanguardistas. Entras a las sesiones de la academia que son abiertas, a muchas de ellas ya, y además nos ves a todos allí muy atentos, participando. ¿Quién iba a pensar que una institución que por lo general se concibe como conservadora iba a estar la primera sesionando en línea y además de manera abierta? Claro. Bueno, pues Rosa Beltrán, ha sido un gusto poder platicar contigo. Ha sido una plática fascinante, tu inteligencia, tu claridad y tu exposición nos ha gustado mucho. Y cierro esto con otro planteamiento que he hecho a nuestra anterior invitada, a Ana García Bergua, pero recordando aquel personaje en la fila al cual le preguntaron por sus 3 libros favoritos, yo te pregunto 3 escritoras mexicanas favoritas tuyas. Ay, oye, y ese personaje que no pudo ni citar, a Enrique Serna, que ahora ganó el premio Javier Villaurrutia, claro, ¿no? Claro, tremendo. Así es. Sí. No, 3 es imposible, yo no lo diría porque es muy injusto, la verdad es muy injusto. Y además yo sé que voy cambiando en las distintas épocas de mis 3 favoritas autoras por otras 3. Pero, digamos, ¿a quiénes estoy leyendo en este momento? A mí me gusta muchísimo la literatura en lengua inglesa, me parece portentosa, poderosa. Ya he citado a Janet Winterson, a la que me estoy peinando de pe a pa. Podría citar, por ejemplo, de la literatura norteamericana Mary Karr, ya se murió, pero es uno de los rescates fascinantes que se están haciendo ahora. Y a Lucía Berlin, se compilaron sus cuentos, ¿no? Y están publicados en español. Esa es otra autora fascinante. Pero de las autoras contemporáneas, mexicanas, mira, te voy a citar a una que está concursando por el premio Booker. Nunca un mexicano había sido finalista. Y es una autora, y es maravillosa, por supuesto. Escribió Temporada de Huracanes, Fernanda Melchor, me parece prodigiosa. Me gusta Guadalupe Nettel, me gusta Ana García, me gusta Mónica Maristain, me gusta... bueno, ella mencionó también a Verónica Murguía en lo autobiográfico. Ya dije Guadalupe Nettel, me encanta también. Y si me voy para atrás, voy a mencionar a muchísimas. He dado cursos enteros y nos faltan semestres para hablar de autoras en las que vas a encontrar lo que no encuentras en otros libros. Bueno, pues muchas gracias, Rosa, por esta oportunidad de tener esta plática y seguiremos en estas noches hasta que el sueño y hasta que la literatura aguanten. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Los voy a seguir escuchando sí. Porque es fascinante pasar así la cuarentena también. Y ya nos veremos en 3 dimensiones algún día. Sí, cómo no. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues
Pues súper interesante, me encantó la entrevista. Sí. Ahora vamos a tener la intervención de Elisa para que nos cuente acerca del vino que escogió y por qué lo escogió. Cuéntanos, Elisa. Para ella escogí el de Así se van las estrellas, de La Carrodilla. Yo creo que ella tiene 3 elementos muy importantes y muy marcados, que era el respeto, que es sociable y como que era justa. Y creo que este vino es perfecto porque cuida como toda su línea de... Es orgánico, está certificado, solamente quiere que sea tocado como por los mismos productores y que sea lo único que esté, como pudieran decir, la técnica más lo que dé la tierra. Creo que este puede ser perfecto, es una mezcla bordalesa, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, 12 meses en barrica, un vino con muchas notas a nueces, a caramelo, a madera, en boca moras. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué es un vino orgánico, dijiste? Orgánico. ¿Qué es un vino orgánico? Que cuidan, o sea, y tienen un reglamento y cuidan como toda la parte, podría decir, del proceso. Se denominan como que solamente lo que dé la tierra. Tienen que tener un cierto certificado, también cuando es cultivado y es, ¿cómo se dice?, recolectado, tienen que ser por ciertas personas que estén certificadas para poder ser como el corte y todo. ¿Esto es lo mismo que un vino vegano o qué? Porque he escuchado mucho del vino vegano y como que en mi cabeza no entiendo bien qué es un vino vegano si según yo todos son veganos, ¿verdad? Pero al parecer no. Podríamos decir que lo denominamos como natural, o ese es el término que podrían decir, y es más que nada porque no le añaden nada. Es solo lo que dé la tierra, pues no quieren ni agregarle sulfitos, ni alguno extra que le pongan para que mejore el sabor, es lo que da la tierra y ya. Igual también algunas personas lo eligen como vegano o natural porque son alérgicas a ciertos sulfitos o ciertos alimentos que le agregan y pues tienen algunas reacciones que no les gustan, pues. Okay, perfecto. Sí tiene, según yo, tienen tiempo en barrica y es ¿Los sulfitos en qué momento se le agregan? Al momento de la recolección. Okay. El sulfito hace que pare el proceso de fermentación. ¿Por qué? Perdón. Pero aquí andamos peleando con los mosquitos. Hay un mosco y pues está... Es que dejamos la puerta abierta porque está calor. Sí. Si leímos La Mosca de la literatura, si algo nos ataque es por eso, que se sepa. No, me voy a comer a Sol Ángel. Bueno, a ver, ¿Qué vas a preguntar? Dices que existen estos vinos veganos. Pregunta muy tonta, pero así soy. ¿Casi todos los vinos son veganos? O sea, la desproporcionada cantidad de los ingredientes que se utilizan dentro de un vino por naturaleza tienen que ser veganos. Pues sí, pues es ya verdad. lo acabamos de decir. De nuevo, que no entendí. Por eso Hazte es que no cuenta, entendí. hazte cuenta. Bueno, explica tú. Es que además esa es mi pregunta, o sea, por eso le hice la pregunta. En mi cabeza, pues todo en un vino es vegano. No tiene ningún tipo de productos de animal. Entonces, por eso cada vez que alguien preguntaba decía que era un vino vegano, yo decía, ¿pero por qué? Y es lo que dice ella. Por el sulfuro. Ajá, es Sulfito. que es lo Sulfito. que decimos que es muy chistoso porque si llegan y te dicen quiero uno vegano y dices, pues ¿cómo vegano? O sea, pues es por lo mismo de la uva, pero ellos lo denominaban como más natural, pues, porque en cierta manera algunas veces utilizan, no en todos, pero sí llegaron a utilizar pesticidas y el cual adaptaba a la uva y lo absorbía o hacía que reaccionaran diferente, y por eso también los sulfitos, haz de cuenta que en cuanto cortan, cuando podan, se va directo al proceso y es por una, yo pudiera decir como cero, o sea, tienen un sistema que va directo, se mete para despalillado y como todo ese proceso. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿De qué casa me dijiste que era? La Carrodilla. La Carrodilla. Perfecto. Sí. Órale. Gracias, Elisa. Muy amable.